La Gran Minoría, un podcast de Carlota Arroway y Enrique Cortés. Hola, Carlos. ¿Cuánto tiempo? How are you? I'm fine, thank you. How are you? No estás fine. Hace 38 grados. No digas que estás O sea, de fine verdad, porque no podemos estar Estoy fine. genial para el calor que haces. Está siendo un verano bastante soportable y no me voy a quejar del calor. Totalmente. Por ahí alguien detrás de cámaras nos ha dicho, qué verano tan malo hace, tal, no sé qué, no sé cuántos. A ver. Y le he dicho, podría ser peor. El del año pasado fue 10.000 1000 veces peor, sí. ¿no? Sí. Yo creo que por estas épocas había rollo 42 grados. Es que en realidad he hecho muy pocos días de calor, que digas, me muero. Yo es que ¿No? hay una cosa que me sienta muy mal, que es que la gente me diga, este año no está haciendo calor, como si lo echaran de menos. Y es como, para hacer ese tipo de comentarios, aléjate de mi vista. También te digo, prefiero el calor, ir todo el día en chándal, como voy hoy, que el puto frío. Yo amo el frío y taparme Ya, el cuerpo. Ya lo sé. Pero ahí no coincidimos. A ver, Ahí tenemos lo raro perspectivas sería, de la vida lo raro muy sería muy que diferentes. estuviéramos de acuerdo en algo. Bueno, Carlos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. Vamos a hablar de un tema que a ti te apetecía mucho. Sí, es que soy muy pajillero. Que es broma. Pero que no pasa nada. Que si Sí, lo eres, continúa, yo lo soy todos los domingos. continúa. Es como mi rutina los domingos ¿Sí? cuando no puedo dormir. ¿En Claro, serio? hombre. ¿Quién no se da un aire cuando no puedes dormir? Es muy como de broma de heteros. Como... Ah, pero yo lo digo en serio, ¿eh? No, de tío hetero, digo. Ah, vale. Como straight. Ah, pero no eres hetero. No, yo no. Vale. Es que hace poco salí del armario. Bueno, ¿qué? Que hoy vamos venga, a hablar, dale. Hoy vamos a hablar de porno. ¿En qué situación está el porno ahora mismo en nuestras vidas, en la Vale. sociedad? ¿Cómo ¿Qué influye? implicaciones tiene? ¿Qué consecuencias? ¿Cómo lo está gestionando? No bien, por mal. Porque... No vamos a ser polarizadas, vamos a hablar de porno. Vale, así Vamos a analizarlo. En etéreo, ¿no? No, en etéreo no, nos posicionaremos, pero tampoco en plan bien, no. Vale, No vamos a empezar por antes ahí. de nada hay que decir, como siempre, que este podcast está patrocinado por Bizum Gel. Ah, efectivamente. ¿Por qué está patrocinado por Bizum Gel? Cuéntanos. Pues mira, me hidrato para decirlo, porque Bizum Help conecta a personas con ONGs, fundaciones o similar que quieran ayudar en ciertos temas. Exacto. Y luego vamos a tener a Save the Children, lo voy a anunciar ya, que además llevamos tiempo hablando con ellas. Y nos van a dar pues un punto también sobre el tema del porno muy interesante. Sobre Sí. todo en lo que refiere a jóvenes, niños y tal y cual. Muy ¿Vale? bien. Dicho esto, Dicho ¿quién esto, ha venido hoy a divertirse a la gran minoría? Hoy a nuestra izquierda está una periodista, sexóloga y terapeuta de parejas, experta en relaciones personales con perspectiva de género. Madre mía. Confirmamos. Está comprometida con abrir diálogos constructivos sobre la sexualidad y el amor. También ha escrito un libro, porque aquí mucha gente que viene ha escrito un No, libro. últimamente siempre, si vienes a la gran minoría es porque has escrito un Si no tienes un libro, no Sí, puedes no, venir. chao. Su libro se llama Todo lo que mi novio debe saber sobre feminismo, un título que me flipa. Me gusta el título, sí. Donde explora la importancia de la igualdad de las relaciones contemporáneas. Le apasiona divulgar en redes sociales, donde comparte contenido sobre comprensión y respeto en el ámbito romántico. Ella es ya un referente en divulgación sobre relaciones sentimentales y sexualidad. ¡Mara Mariño! Madre mía. Gracias. Carlota le ha hecho este speech a muy poca gente. Sí, la verdad que sí. Te lo digo. Es O sea, que había mucha narrativa que contar. Te ha dedicado... Soy una persona muy pesada. No, you're not. Estás haciendo muchas cosas. Sí, pero confirmo lo del libro, porque el año pasado no tenía libro y no me llamasteis. Oh, Casualidad, no claro, lo creo. casualidad no lo ¡Qué creo. tufo a rencor! Total, no, ya te lo digo que últimamente todo el mundo tiene el libro y no lo hacemos aposta, ¿eh? Que No. podría ser en plan, bueno, para la promo tal, pero te juro que muchas veces... Estamos como en un sector ahora mismo de la cultura de internet que escribe No, está muy libros. bien. Sí, gente que escribe libros. Gente que escribe es como libros. una subcultura social. Libros que se llaman... Bueno, Mara, happy to be here. Sí, me encanta que me hayáis llamado como referenta del porno. Referente Referente al como porno. estrella. para hablar de... No, pero el tema, lo que sea. el tema yo creo que está de rabiosa actualidad y no para bien, precisamente, pero que tiene mucho que hablar y mucho que, o sea, quiero decir, que es un tema que, aunque ya obviamente se trata en muchas tertulias, en muchos foros, en muchos tal, pero que tiene todavía mucho que rascar, como que estamos todavía ahí en la superficie, me da la sensación a veces. Sí, y además me encanta que hayáis invitado también a Save the Children, porque yo cuando escribo artículos de la pornografía siempre tiro de los estudios de Save the Children, que precisamente como que están muy pendientes del efecto que está Y teniendo la además fueron de pornografía los en esas primeros, edades. bueno, luego nos lo contará Carmela, que es la representante que va a venir de Save the Children, pero además fueron de los primeros en hacer estos estudios, porque los primeros que tienen son como de 2018, 19, que todavía muy poca gente estaba hablando del porno.
los efectos que tienen los jóvenes y tal y cual. Es que antes no se estaba hablando de esto, solo era una normalización pura, como se está haciendo, pero no se miraban las consecuencias. Sí. Y esto es una buena pregunta para hacer luego, en plan, a raíz de que en qué momento se ha empezado a poner ojo en esto. Yo, desde luego, no sé vosotras, pero ¿teníais conversaciones sobre cultura del porno? Me refiero a cómo el porno repercute en la visión que tenemos sobre el sexo. Con amigas, sí. Pero hace más de 4 o 5 años, No, porque no, para mí es no, un hace tema nada. totalmente nuevo, Sí. realmente. O por lo menos que yo lo venga tratando con... Yo con mis amigas sí que he experimentado alguna vez, con mis amigas heterosexuales, las que se relacionan con hombres, sexoafectivamente, que me han llegado a expresar alguna vez como, tía, me estoy rayando porque creo que me coloco en una situación y me pongo, como que tengo una actitud que en realidad no es la que yo querría tener, sino vale. que me viene dada de lo que he estado viendo, de lo que yo creo que él quiere, y entonces performo un sexo que en realidad no me está satisfaciendo y de hecho me está haciendo sentir regulín después. Ya. Estas conversaciones Sí que las se hemos- tenían. Sí, 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 sí. Pensaba Sí, que las- ibas a decir como rollo que te hablaban de sus novios, como en plan, es que mi novio me ha pedido esto o me ha pedido lo otro y Que no sé. seguramente también. Que es muy Seguramente habitual. también, pero sí que es verdad que algunas han sido como muy analíticas también con el rol que tenían ellas, de por qué estoy yo colocándome en este rol, ¿sabes? Si en realidad a mí esto no... Ni me va ni me Dime, viene. sí. Sí. Eso sí. Bueno, hemos hablado. Mara, y antes de meternos de lleno en el tema, he visto que eres del 92, casi tan joven como yo, que estudiaste periodismo y que eres de Madrid. Sí. ¿Cuántas coincidencias? ¿Cómo empieza esto de la sexología? Pues empieza porque yo cuando empecé a trabajar de becaria en 20 minutos, empecé en un primer momento escribiendo artículos sobre moda y al poco de repente me dicen, oye, que es que la persona que está escribiendo de sexualidad se va, hemos pensado que a lo mejor te interesa a ti coger un poco el testigo Sí. y empezar a escribir de este O sea, que tema. fue un poco como de rebote. Fue completamente de rebote. ¿Cómo es de azarosa la Sí, vida? sí, sí, ¿eh? así fue. Es que es increíble. Y entonces, claro, yo en ese momento empecé como a meterme en el mundillo, a ir a eventos, a ir a cosas, a hablar con gente, entrevistas, tal, empecé como a interesarme y al final con la tontería pues llevo 7 años, con la diferencia que, claro, no estaba todavía especializada en esto. Ya. Entonces este año sí que he estado estudiando el máster de terapia de pareja y sexología clínica. Como para formalizar. Ella ha hecho Exacto, rollo, cursos. ya oficial, tengo el diploma en casa ahí enmarcadito. Y entonces ha venido un poco de ahí. Y luego también pues derivado el podcast de sexualidad con una compi mía que también es sexóloga, o sea, bueno, Que cosas. estás súper metida en el tema ya. Sí, 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 ya, Tanto que, ya has no escrito, salgo. tanto que has escrito un libro. Pues, El fíjate, libro fue ¿Cómo te decides a escribir un libro? El libro, curioso, todo lo que mi novio tiene que saber, debe saber sobre... Jolín, no me sé ni el propio título de mi libro, Venga, manda narices. a la Bueno, tercera el va la título de mi vencida. libro viene precisamente de que conozco a un chico y me doy cuenta de que está como muy sensibilizado con este tema, que está yendo al 8M porque sí, que lee libros sobre feministas, que estudió hasta Uno las de mujeres esos, ¿no? en España, en la Universidad de Salamanca. Un o sea, hetero progre, Sí, vale. sí, sí. Y yo dije, ostras, qué curioso. Y yo pensé, bueno, pues si este chico tiene como toda esta información, no tiene que ser tan complicado que les llegue El a resto otros accedan, heteros. claro. Entonces dije, pues ya está, un libro, un manual de instrucciones, algo sencillito, Algo algo como sencillito. IKEA, pero en versión libro para chicos. Vale. Y así. He visto Así que, fue la he historia. estado leyendo que lo has escrito en tono de humor. Sí. O sea, ¿por qué te decides hacerlo desde el humor? Precisamente para que quien lo esté leyendo... Que sea igual- más digerible, ¿ok? Sí, ahí está, ¿no? Es un poco por una cuestión de que no se sienta como un dedo acusatorio de Ya. tú has Tienes hecho, que- tú discriminas, tú tal, sino, oye, me puedo sentir reflejado con esto, a la vez creo que es un libro entretenido y eso me anima a seguir leyéndolo, porque al final, si me ponía a hacer teoría feminista, que es algo que, en lo que no estoy informada y que aparte creo que es como un poquito, que cuesta más de digerir, pensé, voy a perder a la mitad de lectores por el camino. Entonces, bueno, y que yo también soy una persona bastante payasa, entonces me apetecía Tiene que tu reflejara mi personalidad, ¿no? personalidad. ¿Y has tenido feedback de algún hombre? Jo, pues un montón. Sí, sí, hetero, sí. blanco, Sí, sí, sí. privilegiado. Sí, hetero, ¿Haya blanco, leído? privilegiado y padres. O sea, feedback bueno y malo. El feedback de los hombres que lo han leído ha sido bueno, el feedback de los hombres que no lo han leído ha sido muy malo. Hombre, ya, Genial. ya el título habrá mucho que no le... Sí, va de bien. hecho hice un TikTok de todos los títulos alternativos que me habían sugerido mis haters de TikTok y eran tipo todo lo que mi novio, todo lo que mi peluche debe saber sobre feminismo, todo lo que mi mascota debe saber sobre, o sea, era como Es que hay bastante muchos hombres que se superlativo. sienten muy atacados ya simplemente por la Sí. palabra feminismo. Sí, sí, ya es como, totalmente. si tiene esa palabra, ya no quieren saber nada. Entrando un poco en el terreno del porno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es
hablar de nuestra relación con el yo pensando un poco en esta charla contigo estos días, Mara, he estado intentando hacer como una especie de análisis consciente, que nunca hago habitualmente, del que he visto en mi vida o de cuándo lo he empezado a ver, de qué veo incluso. Ahí venga, haz como un desglose de cuándo es la primera... No os voy a empezar a contar. No todo, pero ¿cuándo es la primera La vez primera que tú... paja. La primera, claro, No viendo me acuerdo, porno. no me puedo acordar, pero vamos, tenía que ser... Yo por eso cuando leo ahora los estudios, que es algo que me gustaría preguntarle a Save the Children, a mí me pasa lo siguiente, voy a hacer un poquito de abogado del diablo, ¿vale? O sea, que no os enfadéis. Pero me pasa que cuando oigo estas voces tan alarmantes o alarmadoras, o como se diga, sobre que los jóvenes y que los niños vean porno y a qué edad lo ven, tal. Claro, yo soy del 91, tú del 92 y tú del 90, Del 89 90. o tal. Somos de una generación que ya hemos crecido con Internet en casi la adolescencia, vamos, yo creo que con 15 años o con 14 ya teníamos Internet, en el Messenger, tal. Yo he visto desde pequeño, a día de hoy con 32 años lo sigo viendo de una forma, digamos, habitual en mi semana o en mi mes o como lo queramos llamar. Y nunca he percibido, seguramente por ignorancia, pero nunca he percibido que el hecho de ver porno me haga tener relaciones sexuales ni más violentas, ni menos naturales, ni nada de toda esta carga que se le pone hoy en día al porno. Ojo, entiendo muy bien la crítica, entiendo muy bien lo que está pasando con los jóvenes, entiendo muy bien que ahora desde los 8 años tienen TikTok y les están metiendo en un videojuego una violación a una mujer. O sea, quiero decir que, insisto, estoy haciendo un poquito de abogado del diablo, pero realmente cuando yo me analizo a mí o analizo mi historia vital y mi relación con el no consigo ver esa toxicidad y esa negatividad de tanto peso como la que de la que veo que se habla mucho ahora en tertulias, en podcast, en tal, en cual. Es que es lo siguiente que te iba a preguntar, ¿qué tipo de porno ves? Si ves porno hetero o ves porno gay. Esta lo venía hablando con Carlota justo en el taxi. Mira, creo que en esto puedo ser un ejemplo bueno, porque veo 50% porno hetero, 50% porno gay. Y le decía a Carlota precisamente que en el porno gay no veo el nivel de... Violencia. Sí. Ves sumisión, pero no ves violencia. Yo es que también he visto mucho porno gay. Hola, mamá. Bueno, que todos sepáis que está la madre de Mar aquí presente. Un tema ideal para hablar con tu madre delante. No, te cuento, ¿vale? Voy a ser explícito, ¿vale? Un gangbang en porno gay y en porno hetero. En el porno hetero, normalmente esa mujer aparece totalmente denigrada, maltratada, sí. como que la están obligando, tal, este rollo, y cuanto más mejor. Y en el porno gay, el sujeto pasivo del gangbang está disfrutando, sonríe, se le ve consentir en ciertos puntos. Y esto es más o menos una regla, no digo que siempre sea así, pero sí que es muy habitual. Entonces, esto se lo comentaba a Carlota antes, que digo, es que en el porno no veo... Claro, es que... Pero porque no hay una mujer, no está la figura femenina. Yo creo que eso obedece también un poco al rol que se le ha impuesto a la mujer en las relaciones sexuales. Es decir, el hombre siempre va a estar por esa perpetuación de la promiscuidad de que a todos los tíos les encanta el sexo, están contentísimos de que se corran 200 tíos en tu cara, tengo que sonreír, mientras que, por lo que he estado leyendo, no es como apetecible llegarte a ver un gangbang, como se diga, de esos, y Sí, que la Carlota chica no ve esté... porno, y que la, Carlota claro, no no ve veo, ¿vale? Y que la chica esté encantada de que esté pasando. Es que, de nuevo, obedece muchísimo a los roles y a las figuras que se intentan expresar en el porno, ¿no? Claro, pero pienso que es eso. ahora nos dices, Mara, cómo lo ves, pero lo que trato de explicar es que si en el porno gay no lo veo y en el porno hetero sí lo veo, entonces el problema no está en el porno en sí. No, A yo haya, lo que intento es que deconstruyas un poco también el tipo de roles que se intentan mostrar, no solo que no es por nada que eso se muestre así. O sea, no viene de la nada, o sea, te quiero decir, no es, si yo no digo que sea, bueno, que yo no veo, o sea, pero que yo creo que obedece un poco al rol que se intenta siempre mostrar de la mujer, que es sumisa, abusada y con violencia. Y en el gay, pues se está perpetuando esa imagen de, pues, estoy encantado.
Sí, al final Os lo veo un poco impuesto. la diferencia que hay básicamente se debe a una cuestión de poder, porque como tú comentabas, no es casual ni algo del azar que, vaya, siempre que hay una mujer en una escena esté recibiendo, o casi siempre, violencia. O sea, eso no es algo que pasa porque sí. Tenemos que recordar que cuando empezó la pornografía, que tuvo como el boom este gigantesco en los años 70, eran unas relaciones quizá más igualitarias, luego llegaron los 80, el boom del gay, estaban las cabinas donde también tú podías ver las imágenes, luego en los 90 el VHS, que tú podías consumir en casa, y luego ahora con la era de internet, ¿qué está pasando? Está pasando que ya no es me tengo que ir al videoclub, cojo la cinta y una vez a la semana me puedo poner la cinta y tengo ese rato. Ahora en el momento que tú tienes internet, tienes acceso continuo a una pornografía que es gratuita, y no solo es gratuita, sino el hecho de que tú la consumas como parte de tu día a día hace que tu dopamina, tu sistema de recompensas del cerebro se habitúe a eso y te pida más y más y más y más. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos hablando del mainstream, que es este de, pues a lo mejor más cis heterosexual, sucede que no hay como muchas más formas de, por ejemplo, comer una teta. O sea, puedes comer una teta, la puedes comer más cerca, un poco más intenso, pero luego que puedes, o sea, luego ya lo siguiente que te queda es meter el tema del poder, de yo pego a esta teta, yo agredo, yo le echo encima esto, la denigro. Y entonces es un poco que esto ha venido por lo que os digo, o sea, es una cuestión de necesitas como un estímulo siempre mayor que el anterior, y el problema es que también está cogiendo el hecho de que la sexualidad de las mujeres no se está yendo como al mismo nivel que está yendo la sexualidad masculina de disfrute. Lo que dices tú es que el del gangbang está disfrutando de estar ahí, la mujer no, la mujer está humillada, la mujer está como vulnerable incluso, y lo que está pasando ahora mismo con la pornografía es que se está educando a los chavales en que tienen que ver un porno donde las mujeres están sufriendo y no solo sentirse completamente insensibilizados ante su sufrimiento, sino sentirse excitados ante eso que están viendo. Y eso tiene no solo un efecto directo en su vida íntima, que ya en el plano de las parejas se está viendo que las relaciones sexuales están como el Cristo de la Aurora, sino también en el tema del consumo de OnlyFans, del consumo de prostitución, o sea, que tiene como De las muchos agresiones tentáculos, de las sexuales, agresiones sexuales, que ahora el 46% de las agresiones sexuales las ejercen hombres menores de 25 años, o sea, chavales. Esto es fuerte, ¿eh? Es que es muy, o sea, entonces por eso cuando comentabas antes lo de por qué creo que se está hablando ahora mismo tanto de la pornografía, creo que este es uno de los motivos, porque el momento que casi el 50% de las agresiones las realizan, pues eso, chavales de menos de 25, creo que no es casualidad que al mismo tiempo se haya adelantado la edad de la pornografía y haya aumentado Y el acceso la a ella, violencia. claro. Entonces, bueno. Y Mara, decías hace un segundito como que se ha recrudecido con el tiempo, con los años. Yo me acuerdo de ver Canal Plus en casa de mis padres a las 2 de la mañana cuando tenía no sé cuántos años, pero muy pocos, que era a lo mejor la primera relación que podía tener con el... Y yo me acuerdo de ver a Rocco Siffredi, que era como el Nacho Vidal de la época, haciendo unas barbaridades. ¿De verdad el es ahora peor que en los 70 o que en los 80? Pregunto, porque tampoco tengo ni datos ni referentes, pero... Pues mira, un dato que es interesante, que además he estado repasando esta mañana, porque, o sea, no me preguntéis por qué, pero cuando me dijisteis lo de venir a hablar de este tema, pensé yo, me encantaría saber, bueno, la vida de las actrices y los actores porno cuando dejan este sector ha sido un poco protagonista de muchos documentales que han hecho, pero claro, siempre con un tono un poquito edulcorado. Y entonces, hoy me he puesto a ver las muertes de actores y actrices porno entre 2016 y 2024, y en total ha habido 32, ¿vale? De esas 32 muertes de intérpretes de cine adulto, Sí. 29 son mujeres. Entonces, claro, yo he dicho, vale, ¿por qué hay 29 mujeres ex actrices que han muerto y solo 3 actores? Y los motivos de la muerte de esos actores eran uno por un cáncer, uno por una neumonía y otro por un accidente de tráfico. El 41% de los motivos de las muertes de esas actrices era la sobredosis, pero casi el 20% el suicidio. Es decir, creo que estos datos gráfico, nos sí. están diciendo algo muy importante, y es que las actrices que, y estoy hablando de chicas no que tienen 60 años, que eran actrices, no, estoy hablando de chicas que tienen, bueno, es que se me pone la piel de gallina. Sí, pero tienen 30 o tienen... Tienen entre 20 y pico 30, y son chicas
que han tenido y han hablado de problemas de drogadicción que viene derivado de que están sufriendo en el plató, en el set, esa violencia, esos abusos, de que las están pegando puñetazos en la cara y necesitan drogas para poder seguir con el ritmo y poder seguir con las acciones. Y luego después de eso tienen que lidiar con un bullying en redes sociales que a lo mejor, pues eso, en las pelis de los 70 no pasaba, o a lo mejor de los 80. Claro, no había internet, o sea, igual por la calle, pero claro, no era el nivel de internet. Vivimos de todas formas una época como súper rara. Yo a veces no he terminado de saber. Por un lado veo como una nueva corriente como súper puritana, y de hecho tenemos que estar todo el rato como teniendo cuidado de lo que decimos. Instagram te lo veta todo en cuanto hablas algo de sexo. Yo tengo que decir nepe cada vez que quiero decir pene. Total. Quiero decir, tienes que andar ahí con 50.000 puritanidades y al mismo tiempo, yo no sé vosotras, yo me meto en Instagram y no veo más que tíos enseñando el cuerpo, tías enseñando el cuerpo. O sea, vivimos una época ultra sexualizada en redes sociales donde hay todo el rato inputs sexuales y no me quiero imaginar, claro, tenemos 32 palos o los que tengamos cada uno de los 3, pero tenemos cerebros formados ya, ¿no? Yo creo que ya más o menos sí, ¿no? Claro, si tienes 8, 9, 10, 11, 12 años y estás recibiendo todo el rato esos inputs, es que no me extraña, yo creo que ahí está un poco la clave o el quid de la cuestión de por qué se está convirtiendo el en un grave problema social a día de hoy y quizá no lo era tanto antes. Yo creo o que quizá no lo veíamos tanto. No se reflexionaba tanto sobre ello. Es que el tema de Internet ha globalizado muchas cosas que también ha dado lugar a que se debatan y se analicen muchas cosas y sus repercusiones. Pero me parece muy interesante lo que has dicho porque estamos hablando de niños que acceden al a través del móvil, Internet, etcétera. Vale. ¿En qué momento un niño de 8 años, o sea, yo algo me he perdido, se está metiendo en Internet a ver esos? Bueno, No es sé que, si te dicen que esa es la hasta cosa. no se meten, que están jugando al Fortnite o mierdas de estas que yo no entiendo, pero juegos de estos que juegan a los chavales y que ahí ya como que te impactan pues el típico banner, display, no sé qué, No, no y sé no solo, cuántos. o sea, hay como varias vías de entrada. O sea, está por un lado el tema de los videojuegos, que es verdad, que a lo mejor tú estás en un chat como puede ser Discord, y de Eso. Discord te piden el WhatsApp, te meten en un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp tú tienes a lo mejor 13, 14 años, pero es que los más mayores tienen 17 y empiezan a bombardearte con stickers de gente follándose a un bebé. Entonces, claro, ahí la cosa ya empiezan esos impactos. Ya. Luego, por otro lado, lo que comentabas de redes sociales, lo que sucede ahí es que se hizo un estudio hace súper poquito de Wall Street Journal que precisamente querían saber cómo Instagram sesgaba el contenido recomendado según tu edad. Y entonces descubrieron con ese estudio que si tú tenías una cuenta de menor de 13 años, en los primeros 45 minutos ya te habían metido un contenido soft porn, que puede ser esto de, pues es un desnudo, Sí, alguien acariciándose el pecho o el culo, pero incluso mujeres que te decían, ponme esta palabra en comentarios y te mando una foto de mis tetas. Entonces, claro, en el momento que una cuenta nueva de alguien menor de 13 años, en sus primeros 45 minutos de uso de la aplicación, ya está recibiendo ese input, o sea, ya te está llevando a que tú quieras ir a ese perfil y a lo mejor simplemente pinchas por curiosidad, no lo están buscando, es más que te llega, dices, uy, ¿qué es esto? Entonces es un poco yo creo que te pica la curiosidad, que no sabes muy bien y que Instagram sobre todo interpreta que aunque tú no interacciones con ese vídeo, te lo has visto entero y te empieza a mandar Es que más no nos contenido. olvidemos de lo peor y de lo más oscuro de todo esto, que es que hay mucha gente ganando dinero con esto. Hombre, claro. Entonces, claro, se está capitalizando el sexo a gas para enchufártelo por todos los sitios y que se consuma y más pelis y más internet, porque yo no sé cómo se monetizan las views en internet, pero eso debe ser... O sea, no es tanto que se moneticen a lo mejor en internet, pero es más que luego tú busques a esa actriz si está haciendo algo de webcam o algo Vale, y así, le ya para pagues que ahí. pagues, Y ya hay una o vayas al suscripción al OnlyFans. OnlyFans, Exacto, total. o sea, es un poco derivado por estas vías, o que incluso, y luego también se hace a la inversa, que chicas que empiezan a los 18, 19 o 20 años en OnlyFans, en cuanto empiezan a tener un poquito de notoriedad, ya está pues un señor pendiente de captarla para o que haga vídeos o que sea escort, y al final termina cayendo en la Lo que prostitución. hablamos, Ya, esto lo yo siempre hablamos. había conectado la visualización de porno, esto en mi concepto, pero yo no he visto prácticamente porno. Mira que he sido lesbiana en el armario y alguna vez se ha metido en internet a ver qué hacían las chicas entre ellas. Y claro, la primera vez que lo hice me asusté muchísimo porque no entendí absolutamente nada. Vi como
cosas, gemidos que no tenían ni pies ni cabeza, unas uñas larguísimas, y yo pensando, socorro, Yo no quiero es ser lesbiana. esto es lo que a mí me espera, no lo entiendo. Luego, de pequeña sí alguna vez me ponía el p***tero porque era como que lo entendía más tal, pero claro, yo quería salir un poco de los roles que tenía en mi cabeza heteronormativos, entonces eso tampoco... ¿Todo esto de qué edad estamos hablando? No, ya mayor, 18, Claro, 19. te lo pregunto a posta, porque es que claro... Claro, pero que eso, que pensé que por lo menos lo que he hablado con mi círculo, los primeros acercamientos que tienes con el es porque no te han contado exactamente de qué va el sexo, no has tenido una educación sexual real, y a lo que me refiero es... Yo he tenido charlas en el instituto sobre cómo se pone un condón y tal, pero nadie me ha explicado a mí, de adolescente, cuál es el deseo, a conocer mi cuerpo, a cómo se siente placer, y creo que ahí todavía sigue habiendo una problemática en cuanto a por qué vas tú buscando eso, porque es que nadie te cuenta No cómo, puedo ¿no? estar más de acuerdo. Pero, ¿No? ¿Entendéis lo que digo? 100%. Tanto es así que la pregunta que le iba a hacer a Amar ahora mismo, y te la hago a colación de lo que acaba de decir Carlota, es... ¿Tú crees que el es algo inherentemente, algo que per se es negativo? ¿Algo que deberíamos, bueno, pues como mínimo ponerle ciertas barreras? ¿O crees que es el uso que se hace de él? Y me explico y termino la pregunta. A colación de lo que dice Carlota, yo creo que donde deberíamos atacar es en la poca educación sexual que recibimos. Porque yo, sinceramente, creo que donde está el problema es cuando los jóvenes de ahora, cuando los chavales de ahora no saben diferenciar entre ficción y realidad. O sea, el problema no es que haya una ficción, que haga un gangbang o que haya un momento de violencia. Mira, Cecilia Bisotto, que nunca sé pronunciarlo, que estuvo con vosotras justo haciendo un podcast, pues estuvo también con nosotros, no sé, hace 3-4 semanas, y sacamos un poco este tema. Yo le decía, ¿el BDSM es per se algo malo? Que a ti te atraen una práctica sexual que, digamos, tiene elementos propios de la violencia, tal, como algo que provoca deseo, ¿es algo per se malo? Entonces, no sé aquí... Claro, aquí hay que trazar una línea importante, ¿vale? Porque por un lado tenemos la pornografía como imágenes gráficas de sexualidad, que Sí. es algo que lleva pasando a lo mejor desde el antiguo Japón, que ya hacían como estos grabados y estas cosas, el shunga creo que se llamaba, y luego está la industria pornográfica. Entonces, claro, yo creo que el hecho de que tú puedas sentir excitación por ver unas imágenes sexuales no tiene nada de negativo. O sea, me refiero, al igual que puedes sentir excitación por una práctica como el BDSM, lo que sea. Veo problema en cómo está la industria pornográfica actualmente, porque sí que creo que, como tú decías, ante una falta de educación sexual, está sirviendo de factor bases, educador, claro. por llamarlo de alguna manera, a unas generaciones que fue para nuestra generación, pero también para las que están viniendo, y los valores que está transmitiendo no son nada positivos si tenemos en cuenta que la mainstream, para empezar, en el 100% de los casos hay una penetración. O sea, ya está generando una presión en los chicos de que sí o sí tienen que entrar en una erección, que eso te puede generar ansiedad, cuadros depresivos si por lo que sea no la puedes mantener. Luego, también está fomentando una serie de estereotipos de cómo tienen que ser los cuerpos y cómo tiene que ser el guión del encuentro sexual, que es Súper sota, caballo, importante rey. esto, sí. Y luego también está el hecho el tema de la violencia, lo que estamos diciendo, o sea, se está erotizando la violencia porque, o sea, para que os hagáis una idea, que esto lo comentaron hace poco en el podcast de Patriarcado, del 97% de vídeos en los que hay violencia, las receptoras son mujeres. Y quienes lo ejercen en su mayoría son hombres hacia ellas. Y su respuesta en el 93% de los casos es de placer. O sea, se está erotizando que las mujeres muestren un placer cuando reciben violencia. Y esto al final tiene unos efectos en la intimidad, que es que tú cuando estás con alguien, aunque tú hayas recibido una educación, porque yo recibí educación sexual y considero que en ese sentido fui muy afortunada porque la tuve tanto en casa como en mi centro escolar, me ha pasado que me he encontrado chicos en la cama que no han tenido esa educación sexual y han ejercido violencia contra mí. Pero como ya había visto, sabía que era lo que tenía que pasar, entre comillas. Entonces creo que, aunque digamos, bueno, sí, la no es mala tal, pero en los dormitorios se está traduciendo en esto, se está traduciendo en que las mujeres están sufriendo una violencia y hasta que no solo no haya esta educación, que tiene que ser algo, vamos, internacional diría, porque si nos metemos solo en España es como, vale, con el resto del mundo ¿qué pasa? Sino que también se mete un poco mano a los contenidos que están saliendo, no vamos a conseguir un cambio real.
Yo es que creo que es súper importante porque muchas veces se habla de la ficción es ficción, como en las películas, en las series, como toda esta época que he descubierto que existía esto que lo llaman el síndrome de la lesbiana muerta, que era que en un montón de series y Ay, me lo has películas contado, pero no me las acordaba. lesbianas siempre se Es mueren. verdad. Sí. Entonces tú eres lesbiana en el armario y no paras de ver series en las que las pobres siempre pasan cosas Me hace horribles. mucha gracia esto, no sé Y por es qué. ficción, pero todo el rato les están pasando cosas malas. Yo creo que el cine, las películas, todo, el se traducen excesivamente en la realidad y cogemos muchas cosas de eso y más en edades tempranas, donde tú no tienes foco ni base ni... ¿Y cómo se aborda esto? Porque a mí me gustaría también tratar de... Porque a veces presentamos siempre el problema, lo digo en primera persona, pero Sí. abordamos poco las Yo soluciones. he buscado Entonces, antes en internet un test para ver si... Porque hay mucha adicción al porno y de hecho he hablado... Porque Se habla de hasta un 10%, Me baso en mis amigos. Chicos, 2 de ellos me han dicho, estoy rayado, hay veces que me tengo que controlar, de que yo me noto que estoy adicto y que paso rachas de que me noto que tengo una adicción al porno. Y hay como test en internet para ver si tienes adicción. Claro, aquí lo que comentabas antes de, bueno, es que hay gente que dice que el es un poco como el hecho de que tú ves Fast and Furious y sabes que no tienes que conducir así, pues tú ves y sabes que no tienes que tener sexo así. Vale, mi pregunta es, ¿cuántas oportunidades tienes tú de conducir un deportivo como el que sale en la tele y cuántas oportunidades tienes de tener sexo con alguien? A ver, hay que ser un poquito realistas. Entonces, claro, al final lo que pasa con esto es que a ellos les están llegando todas estas cosas y cuando llega el momento que... ¿Cuántos debates hay ahora mismo de qué solución le ponemos a esto? Bueno, pues ahí tienes, por ejemplo, lo que ha hecho el gobierno, que han dicho, vamos a sacar la cartera digital. te queríamos preguntar por esto. Claro, tú dices, vale, mola que se esté tomando este tema tan en serio como para sacar una medida, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te pones a leer la letra pequeña, empiezas a ver que la cartera digital beta, para empezar, es algo opcional, que dan opción a las webs de, bueno, tú usa un poco el sistema de acreditar la mayoría de edad, que tú decidas cuántas veces nos hemos metido en una web pinchando, sí, soy mayor de 18 años y no te ha salido nada de... O sea, me refiero, imagínate que Es controles absolutamente ese. irrelevante Es lo de, algo lo de muy las laxo. edades. Sí. Y luego está el tema de que la mayoría de páginas web que consumimos en España a nivel no tienen la sede en España, tienen la sede en Luxemburgo, tienen la sede en Francia, entonces tampoco les está afectando como esta Esa medida a legislación. ellos. Por lo que he visto yo, Europa ha dicho que cada país haga lo que Exacto. sea. O sea, aquí cada uno en su casa que se lo cocine como quiera. Y luego está el tema de lo que estamos comentando antes, el soft porn que les está llegando a través de Instagram, a través de los chats de videojuegos, a través de sus grupos de WhatsApp del colegio. O sea, claro, entonces es como, vale, tenemos esta medida, pero a la hora de ponerla en práctica no va a cambiar nada. No se puede O sea, Y transponer. Mara, ¿tú qué opinas? Normalmente la solución que se presenta ante todo esto es el llamado porno, no sé si decir feminista o, Dilo. o ético o no sé qué otros calificativos se le pone. ¿Cómo se llamaba la directora? Erika Last. sí. Sí. Claro, no sé qué opinas de este tema. Primero, ¿cómo definirías el porno ético? ¿Qué es el porno ético? Yo más que político he visto lo que llaman feminista, he visto películas de Erika Last Yo también. y lo que me llama la atención de esas pelis es que la premisa es que la mujer sienta placer y que acceda a prácticas que ella quiere hacer. Vale, ¿por qué eso se tiene que llamar feminista y por qué eso no se llama? O sea, esa es mi pregunta. Yo creo que en el momento que pones como la etiqueta, que además es que feminismo no es solo que una mujer tenga un orgasmo, o sea, me refiero, al final el feminismo es un movimiento económico, político, social, entonces, ¿cómo se ve eso reflejado en la pornografía? Es como, no me cuadra mucho, o sea, para mí es como un poco esto de, bueno, está Nestlé talando la selva amazónica, pero si Nestlé saca un cacao que es sostenible, pero sigue talando la selva amazónica, es como tenemos que comprar ese discurso, comprar ese producto, o sea, lo veo simplemente como un poco una alternativa a las quejas que hay ahora mismo de lo que está pasando, como os decía, en la industria más mainstream, que dicen, bueno, te ofrecemos esta alternativa, vale, sí, pero ¿qué está pasando con lo demás? ¿Qué está pasando con el resto? Me recuerda un poco como al tema de alimentación sostenible, Sí. al producto eco y todo este rollo, ¿no? Ya, un segundo, ya la última pregunta que te quería hacer, porque haces terapia de parejas, Sí. ¿no? Haciendo terapia, ¿estás viendo que haya parejas que vayan y te expongan como que una de las dos personas tengo adicción al porno, estoy teniendo problemas en las relaciones sexuales con mi pareja? Con el tema chicos pasa y sobre todo por lo que os comentaba, porque al final
O sea, es un tema que te está afectando directamente al centro de recompensas cerebral, entonces siempre necesitas más y más y más estimulación y al final el hecho de ver violencia lo que hace es que luego cuando tú estés con tu pareja, para empezar, no conectas emocionalmente con la otra persona, ¿vale? Porque tú necesitas como que suceda esa película para llegar Estás tan a un nivel... acostumbrado, ¿no? a que Exacto, ese para sea- tener una excitación que de otra manera no vas a conseguir. Segundo, ¿cuántas parejas quieren acceder a eso? ¿Cuántas mujeres quieren acceder en el marco de una relación sexual heterosexual a ser agredidas, a ser humilladas verbalmente, Y no solo tengo que acabar de esta forma, tengo que empezar de esta otra, Claro, hay que exacto, hacer esto y esto y esto y esto. el famosísimo coitocentrismo de tiene que haber sí o sí un pene en una vagina, que parece que sin eso... No has follado. No, exacto, no has tenido sexo, no has tenido nada. Y claro, el problema de esto al final es que es muy difícil que ellos se reconozcan que tienen ese problema porque es algo como tú decías, o sea, al final cuando es algo que forma tanta parte de tu vida, el hecho Lo de pensar normalizas, ¿no? que no va a estar sobre todo es como, ¿y qué voy a hacer ahora? O sea, ¿de qué tiro? Y entonces ahí tiene que haber una reeducación de, bueno, pues tienes que trabajar la fantasía, tienes que buscar otro tipo de estímulos. Entonces, bueno. Claro, es que es un tema, estás conectando sí. tu deseo con una serie de imágenes muy concretas. Y ojo que yo quiero aquí, una vez más, ser abogado del diablo otra vez y romper una lanza en favor de la masturbación, que es una práctica que amamos, queremos y está muy bien, porque también hay unas corrientes ahora como de ultracatólicos en Instagram que te dicen masturbarte es el peor de los pecados. ¿Qué y dices? Pero si es lo mejor que hay. Bueno, pues es que hay mucho como Instagram es raro, TikTok es raro ahora diciéndote que... Y la pulsera de los salmos. Bueno, te pones una pulsera que si tienes ganas de tener sexo, te pones la pulsera de los salmos, te empieza a decir salmos. Es que me da miedo, para que se te pase. a veces me da miedo cuando hablamos de temas de eso, es como cuando hablamos de OnlyFans y no quiero pecar de puritano, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, y soy muy crítico con OnlyFans, para mí es prostitución 2.0 y soy muy abolicionista en este sentido, pero no quiero pecar tampoco de... cualquier práctica sexual, ¿sabes? Es que me da miedo a veces cuando tratamos temas relacionados con el sexo, como que te cojan el argumento por el otro lado y es que veo unos chavales en TikTok, si te masturbas, estás perdiendo tu virilidad y no sé qué, y tu vida se va a ir a... Bueno, en TikTok hay no muchas nos volvamos cosas locos. ahora. Lo digo porque no nos volvamos locos. Bueno, en cualquiera de los casos, lo que sí que sabemos es que si hay un problema... con quien más lo tenemos es con los chavales, con las nuevas generaciones, jóvenes, así que yo creo que es el momento ya de presentar, como os decíamos antes, gracias a Bizungel, pues tenemos en cada episodio a una ONG invitada, a una asociación, a una fundación, y hoy ha venido a divertirse a la gran minoría Carmela del Moral, que es responsable de políticas de infancia en Save the Children. Muchas gracias. Hola, Carmela. Hola, buenas tardes. Gracias Muchas por gracias. venir. No sé si os conocíais de antes, No. pero os teníais bien gusto. fichadas, Sí. porque yo estaba hablando con Mara de los estudios que habéis hecho al respecto y decíamos antes, ¿verdad? Como un poco off the record, como que hay muy pocos Estudios, valga la redundancia, al respecto, como que te metes. Vosotras creo que hicisteis el estudio macro, ¿no? En 2020, si no me equivoco, pero como que no hay mucho dato al respecto más allá de este que hicisteis vosotras. Sí, nosotras abordamos esta temática porque en el año 2019 hicimos una investigación sobre violencia online. Ujú. Y en el momento de desarrollar esa investigación decimos, bueno, pero es que hay cosas que están pasando en Internet que puede que no sean violencia, pero que pueden estar afectando a la vida de los chicos y las chicas, los adolescentes, ¿no? Y nos parecía que era esencial abordar el tema de la... Porque este estudio, Carmela, estaba centrado en chavales de qué edad a qué edad. Fue un estudio que hicimos, fue una encuesta a más de 2.000 chavales de entre 14 y 17 años y además grupos de discusión, porque claro, es un tipo de investigación que en conversación salen más cosas. Fíjate, Sí, como era grupos de debate, ¿no? Era Sí. una pregunta que me había apuntado porque viendo pues, algunas cifras que dabais y tal y cual, como por ejemplo tengo por aquí apuntada que decíais, ahora lo hablaremos, ¿no? Y nos lo cuentas bien, pero había algunas cifras que hablabais de qué porcentaje de los chicos y de las chicas bebía de lo que veía en el para llevarlo a la práctica y tal y cual. Y yo decía, estas respuestas en las encuestas, ¿hasta qué punto los chavales dirán la verdad o no lo dirán? Y mira, justamente con el tema de los grupos de debate, me parece interesante porque será un entorno en el que se sienten como más libres para... Exacto, no fue un informe fácil de sacar adelante, porque claro, acercarte a institutos, a decir, oye, déjame entrar a hacer esta investigación
aceptarla, bueno, tienen que autorizar también Ya. los progenitores, ¿no? Pero yo creo que es una preocupación, o en el momento ya se empezó a ver como una preocupación, y esto se puede hacer. Lo hicimos además con una consultora experta en la materia, y es verdad que las encuestas nos dan muchos datos que nos importan mucho a la hora de cuantificar, porque lo que intentamos es que fuese un número de chicos que fuese representativo, Una es buena decir, muestra, sí. como que puedes decir que se pueden sacar conclusiones para el conjunto de los y las adolescentes, ¿no? Pero también la riqueza de los grupos de discusión, porque claro, de el tipo de que ven, de las prácticas que ven o cómo les hace sentir, hay muchos más matices cuando hablas con ellos y con ellas que en una pregunta por escrito, ¿no? Dirías, Carmela, hablábamos antes con Mara, que la cosa está yendo a peor. Bueno, que si la cosa está yendo a peor, es verdad. O quizá tenemos, como decía Carlota, más el ojo puesto sobre el problema. Esta es una pregunta complicada, ¿no? Pasa como cuando aumentan las denuncias de algo. Ya. ¿Es que hay más crímenes o es que se denuncia más? Pero sin duda lo que es importante es que se esté hablando más y se ponga el foco de atención en esto, ¿no? Porque realmente hemos vivido muchos años en los que niños, niñas y adolescentes han tenido acceso a Internet sin ningún acompañamiento y sin ninguna información. Nos hemos enredado, nos hemos creído en que son nativos digitales y lo que son Y como que ellos mismos ¿no? Exacto, Ya. ellos como han nacido en esto ya sabrán, ¿no? Y lo que nos hemos encontrado es que son huérfanos digitales porque han llegado al entorno digital sin nadie que les acompañe, ¿no? Y dentro de este entorno, sin un conocimiento de cómo se utiliza Internet y efectivamente, como bien decía Mara, sin una educación afectivo-sexual, se han encontrado con la una que además nos decían en ese estudio, y además lo hemos comprobado en uno posterior, que es que aunque no la busques, te encuentra. Es que realmente en el estudio vimos que menos del 30%, el 28%, son los que la buscan activamente. Expresamente, ya. Exactamente, es que el resto es a través de amigos o a través de familiares o por error, ¿no? De forma casual en Internet, ¿no? Entonces, eso es lo realmente preocupante y en el último informe que sacamos es que muy reciente el 60% de los chicos y chicas encuestados se habían encontrado con contenido pornográfico sin buscarlo. O sea, que el algoritmo se lo pone. ¿O cómo? El algoritmo hay distintas formas, ¿no? Puede ser, como bien decíais antes, ¿no? Pues de repente entra en un grupo de chat con niños mayores y entra a través de stickers o a través de contenidos que teóricamente no son pornográficos, pero te derivan a un contenido pornográfico. O vídeos que están viendo y te saltan banners para clicar en algo que ya es pornografía, ¿no? Yo os lo estaba eso... comentando antes, que me estaba pasando últimamente que en Instagram y en TikTok pues de repente me impacta un vídeo de un tío que tiene OnlyFans y que entonces te hace un vídeo en TikTok que lo que hace es Pues que el TikTok enseñar es el paquete, ¿sabes? Que no se ve algo rápido. explícito, tal. Entonces ya te metes en el perfil y ves que es un tío que tiene OnlyFans, pues claro, de ahí te deriva, no sé qué, nada. Esto, claro, habla un tío con 32 años, pero cuando tienes 12. 14, has dicho, desde los 14, ¿no? Que hacéis el estudio. Efectivamente. Yo te quería preguntar, porque está como muy de debate, que hay como una parte de las familias y de los padres que están muy en contra del tema de la educación sexual en las aulas, de que esto se hable abiertamente, de que a sus hijos les den una charla, que entiendo que en estas charlas también se hablaría de esto cuando te has acercado a los colegios. ¿Están realmente las familias receptivas a que sus hijos reciban una educación sexual? Por ejemplo, esta encuesta que me has hablado sobre el consumo de porno, o realmente es que siempre lo estoy pensando que se está generando como muchas diferencias, está como España muy polarizada, ¿sabes? Como... La educación afectivo-sexual es un tema que polariza, como tantos otros, ¿no? Pero porque no se termina de entender lo que es la educación afectivo-sexual, ¿no? Si realmente, y también esto no se termina de entender porque no existe en España una educación afectivo-sexual reglada. Al final, ahora mismo, aunque en diferentes leyes se recoge que los chicos y chicas deberían recibir este tipo de educación, esto no está sucediendo de manera reglada, ¿no? Depende de que el AMPA de turno dé con alguien que les dé una charla, ¿no? Y esto pues no siempre gusta a todos, ¿no? Entonces lo que hay que dar a entender es que la educación afectivo-sexual es un derecho que tienen los niños, las niñas y los adolescentes y que es fundamental para su desarrollo emocional, para el desarrollo de tener luego relaciones afectivas y sexuales igualitarias, en libertad, para desarrollar su sexualidad, que es un derecho, y además para prevenir abuso sexual infantil y para prevenir violencia sexual en la edad adolescente, ¿no? Y lo que pasa es que
Claro, la educación afectivo-sexual está adaptada por edad. Tú no vas a hablar a lo mismo a un niño de 5 años Claro. que a un chaval de 16. Pero es que si no empiezas antes, a los 16 no van a querer hablar de nada. Y ya les va a haber llegado la información a través de Claro, internet. ya llegas tarde, obviamente. Efectivamente. Claro, estaba leyendo hoy que precisamente el no puede aparecer en tu vida, pero si tú tienes una educación, tú puedes hacer una gestión de esos vídeos que estás recibiendo o a los que te vas a acercar. Pero claro, por lo que estamos viendo ya aquí, el primer contacto con el sexo o que tienes es ese tipo de visualizaciones, luego todos con los móviles, quien no ha visto un grupo de WhatsApp de hombres, Bueno, son terroríficos, entonces es como que también como que se retroalimentan entre ellos. y yo creo ¿no? que esa es la... No sé qué pensáis, y Mara, mete baza, ¿eh? Es que yo de esto quería además puntualizar que es de los 8 a los 12 años cuando se está formando un poco todo tu imaginario sexual y entonces en ese momento tu cerebro es como una esponjita y si tú estás viendo ya este tipo de contenidos, eso va a determinar lo que te va a excitar por el resto de tu vida. Es decir, que estamos hablando de chavales que todavía nos han dado un primer besito y ya están viendo bucaques, gangbangs y todo unos tipo de stickers barbaridades. terroríficos de miembros, de cuerpos cortados, o sea, una cosa tremenda. Yo creo que es donde está... No sé qué conclusiones sacáis de Save the Children. Te quiero preguntar también por la guía que sacasteis de padres y madres, que me parece súper interesante, que nos des un poco unos tips. Pero yo creo que es donde está realmente la gran diferencia entre lo que pudo ser nuestra generación, pienso, y lo que son las generaciones de ahora, que es justo de los 8 a los 15. Que no tuvimos internet tanto nosotros. Pues maravilla, sinceramente, maravilla que no lo El tuviéramos. otro día leí un artículo precioso de, no recuerdo de quién era en el país, que decía, todavía tengo recuerdos, intento pensar en qué hacía cuando me despertaba y no tenía el teléfono. Pues- Dice, me quedaría mirando al techo, me quedaría pensando en mis cosas, la vida contemplativa y ahora, viendo imagínate, TikToks todo desde el que te día. levantas, tunga. Hombre, es que nos estamos encontrando, o sea, el informe de desinformación sexual lo hicimos en el año 2020, pero hace apenas 2 Habéis semanas hecho actualizaciones. hemos publicado uno. Este está más orientado a qué hacen los niños y las niñas en Internet y cómo son sus derechos, Vale. o sea, cómo debemos garantizar sus derechos también en el entorno digital, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en este último informe es que el 58% de los niños y las niñas hace un uso habitual de Internet a los 11 años y 1 de cada 3 antes de los 10 años. Es decir, son de los 10 es antes fuerte, de ¿eh? 10 años, 1 de cada 3 tiene un uso habitual. Es Mis decir, no sobrinos es una no cosa tienen... puntual. yo creo que no tienen móvil. ¿Habéis visto alguna vez a un bebé de no mucho tiempo, 1 o 2 años, con un iPad en la mano? Y Es ya- un canteo. Mis sobrinos... Es un canteo. Ya O lo sea, toquetean. nosotros ya siempre nos habremos criado en un mundo donde no había internet y lo recordaremos como en un pasado muy lejano, pero sabemos lo que fue esa vida. Yo veo a niños muy pequeños que rápido, vamos, yo tengo ya sobrinitos que me ven el teléfono y es que se tiran a por él. Por la luz o por lo que sea. Entonces me parece que el tema de que los padres controlen también el acceso a internet, tal, Pues es un punto siento fuerte. volver a romper una lanza, pero yo cuando oigo esto de que los padres le quiten el móvil, que los padres controlen todo lo que ven los niños, a mí también me da un poco de... seré yo, pero también me da un poco de cosa. Nosotras nos gusta hablar del acompañamiento y del ejemplo. Porque primero, ¿quién pone en la mano el móvil a un niño a una edad tan temprana o el acceso a internet? Al final es un padre o una madre, ¿no? Y creemos en el acompañamiento porque es que las medidas de control y dejar simplemente a una solución digital, como por ejemplo el control parental o incluso seguir a tu hijo o a tu hija en redes, No, es por algo que cierto. se van a saltar y es algo que no funciona. Leía un informe el otro día que decía esto, que la mayoría de los chavales saben perfectamente cómo saltarse el Pues saben más control que sus padres de parental y todo. internet, entonces es Claro, que eso es entonces así. dices, Por eso creemos que hay que hacer un acompañamiento. Un acompañamiento que requiere una educación y una educación del uso digital, ¿no? La educación afectivo-sexual es fundamental porque es que estamos viendo que con una buena educación afectivo-sexual puedes abordar muchos problemas de violencia sexual, de violencia machista, de también los asociados al consumo de la pornografía, pero también hace falta una educación en un uso seguro y responsable de las redes, ¿no? Y esto pasa también por hasta a qué edades son adecuados determinados contenidos, cuántas horas de uso se deben hacer, ¿no? Hay recomendaciones pediátricas que hay que seguir y también, como en cualquier otro tipo de educación, tiene que haber límites, porque los niños y las niñas en una educación positiva, en una educación respetuosa, también hacen falta límites y también el uso de Internet. Pero, por supuesto, desde el ejemplo, Ya. porque si las personas adultas somos las primeras que no somos capaces de despegarnos del móvil, hay personas adultas que están compartiendo
fotos de sus hijos e hijas en Internet, desde la primera ecografía, también decir que solamente son los chicos y las chicas los que tienen que replantearse, los que tienen un uso abusivo de Internet. Somos todos, Es y que y sobre todo si eres padre y madre. Sí, yo creo que principalmente. también deberían empezar a educar o al menos contar las consecuencias a los niños y las niñas o adolescentes de lo que supone exponerte en Internet, porque yo la primera me he empezado a exponer súper alegremente y no he pensado en que Y eso luego puede tener todo queda ahí. una repercusión a futuro. No sé, te quiero decir, tener un TikTok abierto con 15 o 16 años que luego de repente te puedes ver en una página rara. Es que precisamente el hecho de haber creído que como nativos digitales lo conocen todo, precisamente ellos han nacido en un mundo en el que esto existe y muchas cosas no las cuestionan. No cuestionan a dónde van sus datos, no cuestionan qué permisos están dando, no cuestionan nada de la intimidad en Internet. De hecho, hay conceptos que en la era digital han cambiado. ¿Qué es la intimidad? Cuando una exposición de tu vida privada es lo que genera una mayor deseabilidad social. Y entonces, precisamente lo que vemos es que los chicos y las chicas empiezan a interesarse por la privacidad cuando van a sus padres y sus madres a seguir sus perfiles en redes sociales, ¿no? Ahí es donde Se les enciende la dicen, ay, bombilla. vaya, pues debería ponerlo en privado, ¿no? Ya. Entonces, es verdad que una parte que creemos muy importante de esta educación digital es, oye, tú conoces que esto no existe, que esto son empresas, que estas empresas están utilizando tus datos, que están diseñadas para que estés cuanto más tiempo mejor, ¿no? Mejor. También el tema de la también qué busca la pornografía, que es una industria que busca que estés también enganchado de alguna manera, y también una cosa muy importante que creemos que sirve tanto para las cuestiones de la pornografía como Internet es tratar de romper con esa deshumanización que hay se a hace. través de las redes, ¿no? Ya. Y que también afecta a la pornografía, ¿no? Y también de lo que hablabais de la hipersexualización que hay en las redes, ¿no? Al final nos encontramos con una cosificación brutal de los cuerpos de mujeres y adolescentes, incluso de niñas, una hipersexualización, y eso lo que acaba es una deshumanización que en la pornografía tiene su expresión de alguna manera más exagerada y cruenta, más sí. violenta, ¿no? Y entonces realmente es importante abordar esto porque es como decía Mara, no podemos dejar que sean estos ejemplos de sexualidad, estos ejemplos de encuentros sexuales, estos ejemplos de dinámicas de poder y desigualdad, los que estén marcando el deseo sexual de los chicos y las chicas, ¿no? Porque además lo que vimos en esta investigación es que la pornografía ellos la utilizan para sacar ideas y para Ejemplos, satisfacerse. ¿no? de lo que es deseable. Exacto, y ellas de cómo complacer. Ellas lo ven para ver más qué es lo que se espera de ellas. Eso es lo que comentaba yo al principio, que me Exactamente. decían mis amigas. Sí, en plan, ¿qué se espera de mí en este...? Sí, ¿cómo en me este- tengo que comportar? Sí. O sea, un poco sujeto más pasivo. por así Efectivamente. decirlo. O activo, pero en el fondo pasivo, ¿sabes? Ya. Pero si es que además solo tienes que echarle un vistazo a los títulos de los vídeos que hay en cualquier momento subidos, que son tipo hermanastro, se folla, hermana, culona. O sea, es como, ¿quién es el sujeto? El hermanastro, él. ¿Cuál es la acción? Se folla a X. ¿Y quién es el objeto? O Y sea, luego un montón de constantemente títulos, esa lo que estructura. decías tú antes, es que ahora no me va a salir un ejemplo, pero como haciendo que ella está contenta con esa acción violenta. Que esto es como muy habitual en los títulos de los vídeos, como... Yo es que la única vez que he estado en contacto con los títulos trabajé en una empresa que compraba para la plataforma de pago muy y bien. todos los títulos rimaban. ¿En plan? Las maduras me la ponen dura y cosas. No, pero ya Pasó. Marketing. Sí, puro marketing. unos claims maravillosos, Sí, ¿no? y yo pensé, joder, qué avispados traduciendo, ¿eh? No, pero sí que es verdad y es otro componente preocupante de la pornografía, que ya no es solamente que estamos hablando de la erotización del dolor de la mujer, de la erotización de la humillación y la violencia, sino que también se están normalizando conductas que son Eso abuso es. sexual intrafamiliar, que son abuso sexual a menores, ¿no? Los vídeos que son, bueno, que juegan con, por si la actriz puede parecer que es una menor de o edad tal. y Ya. normalizando relaciones que son de abuso sexual intrafamiliar, ¿no? Con lo cual nos estamos encontrando también con que se normalizan en esos vídeos conductas que lo que son violencia y son agresiones Y, sexuales Carolina, a la ¿cómo se infancia. lucha contra esto? Porque mi pregunta es, qué siendo hacemos? realistas, no siendo utópicos, porque yo digo, feminista, ética, y digo, vale, maravilloso, pero luego ves, ¿cuáles son los vídeos más vistos en España? Y te dice Pornhub, que es uno en el que 11 tíos violan a una mujer. Entonces dices, ¿cómo abordo este problema? O sea, ¿cómo conseguimos que se vea un poco más ético? ¿O cómo conseguimos que, aunque se vea un poco ético,
los jóvenes sean más conscientes de que aquello no es positivo o no es una realidad a imitar, como mínimo? Sin duda, una clave es la educación. O sea, la educación es el arma más preventiva que tenemos, ¿no? De hecho, muchas terapias también relacionadas con el tema de la adicción, este tipo de cuestiones, también parten de una reeducación en la sexualidad, ¿no? Con lo cual, una educación afectivo-sexual es clave. También creemos que es importante que las plataformas pongan medios para que las personas menores de edad no accedan a determinados contenidos. Esto es una parte que es esencial, ¿no? Porque al final llevan años lucrándose con este tipo de usuarios que no deberían estar en esas páginas, ¿no? Pero sin duda, como ya habéis comentado, ¿no? La certificación es un paso, la certificación digital, pero no es suficiente porque hay una respuesta que debería ser más global. Y una educación. También estamos poniendo evidentemente el foco en los adolescentes, en los niños y las niñas, pero nos tendríamos que replantear por qué son esos los vídeos más vistos también entre la población adulta, Claro. ¿no? Realmente estamos en una época en la que lamentablemente las redes sociales también normalizan sobre todo hacia determinado público, determinada misoginia, ha habido un aumento de la normalización de determinados discursos de violencia a las mujeres y esto es, aunque sea como muy manido, pero es a través de la educación. Una educación afectivo-sexual que también hable de una educación de igualdad, una educación que hable de igualdad entre hombres y mujeres, porque tenemos que volver a explicar esto y además me parece muy interesante lo que ha hecho al principio Amara sobre su libro, ¿no? Sin acusarles a ellos, ¿no? Porque de alguna manera, también lo hemos visto en distintos estudios, se ha avanzado muchísimo en hablar en cuestiones de feminismo, de igualdad, y hay que seguir recordando que es a nosotras a las que nos matan, es a nosotras a las que nos agreden sexualmente. Y lo que tenemos que hacer es la manera de acercar estos mensajes a los chicos sin que ellos se sientan culpabilizados, que ellos se sientan de alguna manera parte necesaria de este cambio y que tengan referentes para que esto sea también algo deseable para ellos, ¿no? Porque si no... Yo creo que también aquí, o sea, dentro de que comparto contigo lo que estás diciendo de que tiene que haber una base educativa, creo que no se puede dejar únicamente en las manos de la gente. Creo que podemos hacer una comparativa que es bastante interesante con el tema de la industria del tabaco. O sea, la manera de haber reducido el consumo del tabaco ha sido cuando el gobierno ha empezado a decir no puedes fumar en interiores, no puedes fumar en estos espacios. O sea, no es hasta que realmente se ponen estas medidas, hasta que Australia, por ejemplo, dice, vale, a partir de ahora los nacidos a partir de este año ya no pueden comprar tabaco. No es hasta que eso pasa, hasta que hay como una decisión más firme y una serie de medidas que acompañan, que se ve que el consumo se frena y que, por tanto, la calidad de vida de esos que ya no están fumando mejora. Y yo creo que aquí con la hay que hacer un poco lo mismo. O sea, o conseguimos darle la importancia que tiene, que por primera vez el gobierno entienda que esto no basta con una cosa digital que tú te puedas acreditar, sino que hay que tomar más medidas. Yo creo que dejarlo simplemente en las manos de, bueno, vamos a fomentar el tema de la educación, nos vamos a seguir quedando cojos porque esto va a seguir creciendo y esta cosa que estamos viendo de que cada vez es más extremo, cada vez más explícito, más humillante y más de todo, no va a ir a menos, va a ir a más. Y si estamos hablando de que ya no es una violencia de te pego un sopapo, estamos hablando de que es una violencia de te corto un brazo. Entonces, hasta que no se haga más hincapié con este tema... O sea, ¿tú crees que por parte de las administraciones, llámese gobierno o Europa o tienen whatever, si es que no hay una regulación clara, yo creo que se tiene que apretar a las empresas que están detrás de todo esto, Exacto, que al final son las que controlan. Negocio. Claro, entonces es un business. el negocio, ¿cómo lo vas a frenar? Tú el negocio como consumidor, por mucho que digas, ay, vamos a concienciar a los chavales de que no consuman, van a seguir consumiéndolo. Ya. O sea, me refiero, tenemos que ser también muy realistas con este tema. Pero el momento que decimos, vale, ¿quién puede frenar una empresa? ¿Quién puede frenar una industria? Nosotros va a ser un poco difícil, pero en el momento que nos empezamos a quejar, que los padres se organizan, que hay estas protestas, que vemos que se traduce en asesinatos, en violaciones, en el momento que empecemos a hacer más presión con esto y realmente entiendan la importancia, sí que creo que va a haber una acción para ponerle un poco de vallas a este tema. Sí. Ya. Carmela, ¿cómo valoráis precisamente lo que estaba comentando Mara, la última legislación del gobierno? Nos parece que es un primer acercamiento, es decir, efectivamente, como bien está diciendo ahora Mara, se ha puesto sobre la mesa. Esto es algo sobre lo que hay que actuar. Esto no es algo es un pasito, es un primer paso de decir, venga, esto ya es algo, nos tenemos que poner a ello, ¿no? De hecho, es la gran preocupación, ¿no? De alguna manera ha sido como en este semestre de política, ha sido como, venga, vamos a hacer algo con esto, ¿no?
pero es verdad que tal y como está diseñada se queda insuficiente. Ya. Primero porque hay una parte básica que es que afecta a empresas españolas y la mayoría de Están fuera. plataformas no están en España, ¿no? Entonces sí que es importante, todo el rato se habla de el debate de la intimidad versus la protección, o es que esto es muy difícil técnicamente. Bueno, pues hay que ponerle una solución técnica a esto, ¿no? Desde luego, nosotras las organizaciones podemos hablar de derechos, podemos hablar, pero aquí se pueden poner soluciones Bueno, y a mí técnicas. esos rollos es que técnicamente es muy complicado. Es como cuando hablan de las administraciones, las ayudas públicas. Es que es muy difícil dárselas, hemos tenido esta conversación antes, es muy difícil dárselas a gente que cobre menos de 30.000 brutos al año porque, mirad, chico, tenemos inteligencias artificiales y robots que te hacen la O Claro, con un canuto. eso vale dinero Así y que ellos- si queremos que los niños no puedan acceder a determinadas páginas, determinados contenidos, lo podemos hacer. Hombre, yo creo que empezando por una regulación clara en lo que es a nivel Estado español con respecto a esto, luego ya nos meteríamos a ver cómo aplica a nivel europeo la regulación de que tú tienes tu sede en Luxemburgo, tienes actividad en España, pues cómo se engancha esto a nivel regulatorio. Supongo que habrá abogados que sepan de derecho Pero es internacional que público. el problema y realmente privado. es que no interesa que eso suceda, o sea, no quiero ser negativa, pero no interesa poner esas medidas, no interesa poner esos sistemas que a lo mejor pongan más frenos, porque al final de lo que estamos hablando es que estos chavales que están ahora consumiendo estos contenidos y que ya están construyendo su imaginario erótico en base a una violencia y a una dominación y una sumisión, son chavales que en un futuro van a estar acudiendo a servicios de explotación sexual a través de la prostitución, que esto es un lobby que mueve muchísimo dinero. Entonces, claro, es que estamos hablando de que si a esos chavales les educamos y les quitamos el los Alguien proxenetas pierde, sí. no van a estar contentos Sí, alguien y pierde hacen pasta. mucha presión. Sí, Entonces, claro, básicamente. es como, bueno, pues ¿qué hacemos aquí? Pues a por ellos. Por ello soy. No, pero fuera de coña, me parece importante esto porque el punto que has dado de que quizá no siempre, yo sé que es donde hay que trabajar y como dices es obvio, pero a la vez es claro que donde hay que trabajar es en la educación, como en tantos otros temas Ya, que pero es que al hablamos. final todo parte de que tengas un gobierno que se implique, que tome medidas, que ponga dinero en educación en las aulas y en tantas cosas que muchas veces se dejan como, bueno, cada familia que educa a sus hijos como quiera. Entonces, claro, pues bueno. Y Carmela, desde Save the Children, por ir acabando, cuando os llega de repente una familia o cuando hacéis estudios como estos, o sea, ¿qué consejos prácticos dais Sí. a familias o a usuarios finales, por así decirlo, a ciudadano final, a la hora de abordar el problema del o de la adicción al de los chavales cuando son pequeños, etcétera? Bueno, pues desde Save the Children lo que nos gusta es cada vez que detectamos una problemática o sacamos un informe sobre una problemática, buscar trasladar una solución a las familias, ¿no? Porque se encuentran con qué puedo hacer yo en casa, ¿no? E incluso también en las escuelas. Entonces, tenemos una escuela de madres y padres en nuestra web de acceso completamente gratuito con guías para que las familias traten determinadas temáticas con sus hijos e hijas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una que es respuestas fáciles a preguntas difíciles, que es para hablar de sexo con tus hijos e hijas desde que son pequeños, las distintas etapas, ¿no? O también cómo abordar la o también los riesgos de Internet y del mundo digital, ¿no? Porque realmente creemos que las familias muchas veces tampoco tienen herramientas Ni el para abordar conocimiento, estas cuestiones, ¿no? Y que muchas familias no han recibido, por ejemplo, una educación afectivo-sexual, entonces, ¿cómo van a hablar de eso con sus hijos e hijas? No Ya, dan cómo mucho van a pudor. trasladar, sí. Y qué importante es, también me parece clave, porque yo he tenido una familia que es que no se ha hablado de sexo en la vida absolutamente nada. Soy de esa generación que tampoco lo ha creído necesario, lo reconozco. Pero creo que es clave, porque cuando tú no recibes ningún tipo de educación sexual en el colegio, nosotros poca cosa. No, en era nuestra de generación. prevención de ITS. Sí, sí, bueno, pero Y de aparte quedarte de, embarazada. aparte de ponte un condón, pero me Sí, refiero, era solo educación eso. sexual, cero. Tu familia, cero también. Claro, es que solo te queda el y tus amigos. Vamos, lo que te cuenten tus amigos y lo que veas en que no te quedan más fuentes. Entonces yo creo que hablar de sexo con tus padres me parece clave. Sí, además es que los chicos y las chicas piden más información, o sea, ellos y ellas quieren saber más, quieren tener informaciones más accesibles, ¿no? Porque si no, al final lo que se encuentran es, la gran mayoría es a su grupo de iguales, pero ¿de dónde ha sacado la información el De grupo de Internet. iguales? O sea, la gran cantidad de bulos y de falsos mitos que intercambian los adolescentes sobre estos temas también son poco formativos Ya. y poco educativos, ¿no? Entonces sí que es esencial hablar desde las familias, pero también reivindicamos que sea desde las escuelas, ¿no? Porque es que al final esto tampoco puede depender de cada familia, es que todos los niños y niñas tienen derecho a recibir esta educación independientemente de lo que
del modelo educativo que hay en tu casa, por así Exacto. decirlo, ¿no? Porque todos tienen derecho a identificar y, bueno, y sobre todo a tener la información suficiente para que a la hora de desarrollar su sexualidad sea con una base que puedan hacer de una manera saludable y en igualdad y libre. Sí. Efectivamente. Pues chicas, creo que aquí vamos a poner el punto final. No sé, Mara, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has estado en la charla? Me ha parecido muy interesante y sobre todo saber que desde Save the Children están haciendo estas cosas. Luego te pediré el contacto para hacer un artículo. Toma ya. Así que nada, yo creo que es muy importante que nos hayáis invitado a las dos porque tenéis como por un lado organizaciones que están muy pendientes de este tema, también, bueno, sexóloga, pero persona que está en los medios de comunicación. Sí, en la divulgación. Sí. Cuanta más gente de diferentes sectores tengamos concienciada y tengamos un poco haciendo músculo, yo creo que también más presión vamos a hacer y más cambios vamos a conseguir. Así que me voy un poquito más alegre. Y por poner un punto positivo, yo sí que veo que en mis entornos más cercanos sí que creo que es un tema que antes no hablábamos nada y que ahora sí se habla. Sí que está un poco en la conversación. Lo que ves en lo que no ves, qué visión ejerce de los cuerpos o de las personas sobre ti. Poco a poco yo creo, no sé Carmela, pero yo creo que sí que, como en tantos temas, vamos avanzando muy despacio, pero vamos avanzando. Sí, yo creo que os agradezco muchísimo este espacio y además compartirlo con Mara ha sido estupendo y efectivamente, sobre todo para ir haciendo presión en lo que decía ella, ¿no? Nos estamos enfrentando a una industria realmente que mueve mucho dinero, que tiene muchos intereses, ¿no? Y efectivamente hay que ponerla en duda, hay que cuestionarla y cuanto más debate se abre, cuanta más gente haya hablando y realmente, oye, clama al cielo que nuestros niños, niñas y adolescentes se estén formando con este tipo de contenidos, pues cuanta más conciencia haya sobre esto, pues más acciones se tomarán a cabo. Pues Carmela, llegados a este punto, como os decimos siempre, con Bizum Help podéis donar a Save the Children para que sigan haciendo estos proyectos y muchos otros que llevan a cabo. Y el código de donación es el 33357, lo repito, 33357. Y no voy a hacer la broma de donar a la amiga de las cañas porque lo he dicho ya en 12 episodios y no lo voy a decir en el 13º. Carmela, Mara, muchísimas gracias a las dos. Gracias a vosotros. Y Carlot, no sé cuándo nos volvemos a ver. Yo me voy de vacaciones. Yo también. Y Dios dirá, choca. Sí, te veo el año que viene, que para mí es septiembre, que es cuando empieza el año. En el curso que viene. Sí. Bueno, un besito y muchas gracias. Bye, bye. Chao, chao.